¿Te ha pasado que necesitas un móvil, pero tu presupuesto está limitado? De eso se trata este video. Hemos recopilado las 5 mejores opciones de móviles que podrás comprar por debajo de los $300 y que aún son rentables para el 2022. Podrás encontrar el link de cada una de ellas en la descripción. Empezamos con el Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. El diseño del teléfono incluye un certificado a prueba de salpicaduras IP53. Su pantalla es de 6.67 pulgadas de tipo AMOLED, reproduce HDR y tiene 120 Hz. Su resolución es de 1080 x 2400 píxeles y alcanza los 1200 nits de brillo máximo. Tiene la particularidad de incluir altavoces estéreos simétricos, por lo que el sonido estará siempre bien equilibrado entre ambos. El procesador es un Snapdragon 695 y consta con al menos 6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, con un lector dedicado de tarjeta micro SD. El segundo en la lista es el Realme GT Master Edition. Cuenta con un procesador Snapdragon 778G de Qualcomm, memoria RAM de 6 GB y 128 GB de almacenamiento. La pantalla mide 6.43 pulgadas, Super AMOLED con tasa de refresco de 120 Hz, brillo máximo de 1000 nits y resolución de 2400 x 1080 píxeles. También bajo pantalla se encuentra un lector óptico de huella dactilar. Tiene parlantes estéreo y puerto de audio de 3.5 milímetros. Cuenta con una batería de 4300 mAh con potencia de carga de 65 watts. El tercero es el Samsung Galaxy A33 5G. Cuenta con un procesador Exynos 1280, memoria RAM de 6 GB y 128 GB de almacenamiento. La pantalla mide 6.4 pulgadas, Super AMOLED con tasa de refresco de 90 Hz y resolución de 2400 x 1080 píxeles. Cabe mencionar que el lector óptico de huella dactilar se encuentra bajo pantalla. Tiene parlantes estéreos, pero no incluye puerto de audio de 3.5 milímetros, lo que quiere decir que tendrás que usar el mismo puerto de carga tipo C para conectar tus auriculares. Cuenta con una batería de 5000 mAh con potencia de carga de 25 watts. Cámara principal de 48 megapíxeles con OIS, gran angular de 8 megapíxeles, una macro de 5 megapíxeles y la cámara de profundidad para obtener las mejores capturas en modo retrato de 2 megapíxeles. Al frente tiene una cámara para selfies de 13 megapíxeles, capaz de grabar a 4K a 30 fps. Tiene conectividad 5G, NFC, Bluetooth 5.1 y corre con Android 12 usando la capa superior de One UI 4.1. El cuarto de la lista es el Poco M4 Pro 5G. Este es un interesante gama media con su procesador Snapdragon 695. La pantalla es IPS con un tamaño de 6.67 pulgadas, con una resolución de 1080 x 2400 píxeles, protegida con Gorilla Glass 5. Tiene un refresco de 120 Hz y muestreo de toques de 360 Hz. Acompaña muy bien con altavoces estéreo. El procesador está acompañado de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento UFS 2.2 y cuenta con un lector de tarjetas micro SD. La batería es bastante amplia, de 5000 mAh, con carga rápida de 67 watts a través de USB tipo C. Y finalmente, pero no menos importante, el Samsung Galaxy A52s 5G. Cuenta con un procesador Snapdragon 778G de Qualcomm, memoria RAM de 6 GB y 128 GB de almacenamiento. La pantalla mide 6.5 pulgadas, Super AMOLED con tasa de refresco de 120 Hz y resolución de 2400 x 1080 píxeles. El lector óptico de huella dactilar se encuentra bajo pantalla, tiene parlantes estéreos e incluye puerto de audio de 3.5 milímetros. Su batería es de 4500 mAh con potencia de carga de 25 watts. Cámara principal de 64 megapíxeles con OIS, gran angular de 12 megapíxeles, una cámara macro de 5 megapíxeles y la cámara profundidad también de 5 megapíxeles. Al frente tiene una cámara para selfies de 32 megapíxeles HDR con grabación 4K a 30 fps y a 1080p a 60 fps. Tiene conectividad 5G, NFC, Bluetooth 5.0 y corre con Android 11, actualizable a Android 12 y One UI 4.1 como capa superior.